Quisiera darles la bienvenida, amigos míos, a los monumentos de la profecía. Creemos que este va a ser un estudio bíblico espectacular, porque vamos a tomar los puntos sobresalientes de la profecía de la Biblia y los vamos a desglosar juntos. Es algo que he estado haciendo durante 30 años y no me canso de ver lo milagroso de la palabra de Dios y compartirlo con los demás. Veo que cambia la vida de las personas. Ahora quiero darles un examencito. ¿Reconoce alguno de estos lugares? El de la izquierda, ¿cómo se llama? ¿Y dónde está ubicada el Eiffel Tower? En París, en Francia. ¿Y el de la derecha? Inició en Francia. Y ahora está en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Estos son monumentos reconocidos en el mundo entero. ¿Y qué me dicen de los siguientes dos? ¿Reconoce el edificio blanco? Tenemos el Taj Mahal. ¿Y dónde está ubicado? En la India. Y a su lado tenemos las grandes pirámides. ¿De dónde? De Egipto. Estos son monumentos que conocemos en el mundo entero y nos ayuda a identificar lugares, ubicaciones y momentos en la historia cuando fueron creados. Hay un número de monumentos en la Biblia que también nos dan algunos vislumbres de dónde estamos en el continuo bíblico de la historia. Y es en eso en que se basa la lección de esta noche. Hubo un sueño que se le dio a un rey de la antigüedad, se llama Nabucodonosor. Y la lección se titula El sueño de las edades. Hay varios momentos en la historia cuando Dios le da a los monarcas un sueño como para ayudarles a comprender lo que sucede y así pueden ayudar a diseminar la información al pueblo. Así la gente no piensa que la vida es solamente una serie de accidentes sin significado. ¿Cuán falto de propósito sería la vida si no tuviera propósito? Si todo fueran solamente accidentes biológicos sin Dios, carece de significado la vida. Dios le da significado a la vida y el conocimiento de que Él está en control y las cosas no solamente se desenvuelven fuera de control. Eso nos ayuda a ver que hay un propósito en la vida. Hay otros momentos de la historia donde Dios le ha dado sueños a los monarcas. Tal vez recuerdan el sueño del faraón de Egipto, como para ayudarle a prepararse al ver o hacerle frente a lo que iba a suceder a ese país, y José le ayudó a interpretar el sueño a este señor. Otro dato muy interesante, Sir Isaac Newton, uno de los grandes científicos en la historia. Es padre del cálculo y su libro sobre las matemáticas llegó a ser como el libro de texto durante muchos años de la filosofía mecánica. Construyó el primer telescopio reflector y solo lo que pensamos de él es decir, bueno, estaba debajo del manzano y cuando le cayó una manzana, y eso muestra su genio de Newton. También fue astrónomo, matemático, físico. Un hombre brillante, pero lo que mucha gente no sabe es que también fue un estudiante ávido de las profecías bíblicas y él creía firmemente en la confiabilidad de la profecía bíblica. Le encantaban los números y es realmente un genio matemático y se dio cuenta que los números en la Biblia no podían alinearse tan perfectamente a menos que hubiese una mente mayor detrás de todo. Es el padre del cálculo y eso lo reconoció al leer la Biblia. Pero no es todo. Hay otros científicos como Michael Faraday y Cristóbal Colón. Ellos quedaron fascinados con los libros de la profecía. Y el libro favorito de Isaac Newton es Daniel. ¿Y por qué? Porque hay muchas profecías del tiempo en el libro de Daniel. Y en otra noche vamos a hablar de las profecías del tiempo. Pero ahora vamos a ver las que están en Daniel 2. Y la mayor parte de esta presentación tendrá que ver con este sueño de las edades que este antiguo rey tuvo. Nabucodonosor, cuyo nombre se pronuncia de diferentes maneras y también se escribe de diferentes maneras, fue rey de Babilonia. Su imperio realmente estaba en la cúpula del poder en los tiempos antiguos y tenía un sentido de imperio muy amplio. Uno de los primeros reinos fue construido por Nimrod cuando dejó la Torre de Babel y fundó el reino de Babel. Y más adelante, aun cuando se destruyó esa torre, Nabucodonosor lo reconstruyó todo. Y vamos a ver un poquito lo que abarca todo esto. Sin embargo,
al leer en Daniel 2, eso nos dice que el rey se durmió una noche y quedó preocupado con el futuro. Había conquistado a todos los diferentes reinos, incluyendo Egipto y Jerusalén, trayendo miles de cautivos, los amonitas y los moabitas y los del reino de Tiro y tantos otros. Él llegó a ser un rey de reyes y se preguntaba cuánto duraría. Aun cuando reinó 45 años, a mitad de camino se preguntó: la vida humana es temporal, ¿y qué va a suceder con este imperio cuando yo ya no esté? Salomón se preguntaba lo mismo. Lo construyes todo y es vanidades de vanidades. ¿Qué va a pasar cuando ya no estés? Él se acostó preocupado por el futuro y Dios le dio un sueño maravilloso, sumamente vívido. Y todos tenemos sueños, algunos extraños, sin significado. Antes yo esquiaba y salíamos a esquiar varias veces a la semana y en la noche yo soñaba y decía, bueno, yo estaba esquiando y decía, este no es un sueño sobrenatural, pero como dice mi esposa, me gusta jugar el racquetball y es un juego muy rápido porque uno siempre está dando tiros. Y una vez por la noche, de repente, yo quería hacer un tiro y ella me dice, bueno, ¿qué te pasó? Aún Eclesiastés dice que el sueño viene por la multitud de negocios. No todos los sueños significan algo. Sin embargo, él tuvo un sueño que estaba absolutamente seguro que era tridimensional, vívido y divino. Sabía que tenía significado, pero no lo conocía. Y uno lo puede leer. Y si vamos juntos en la Biblia, vamos a entrar al versículo 31. Y es lo que soñó, y esto es Daniel que le hace el relato del sueño. Tú, oh rey, veías. Y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. Aquí tenemos una gran, espléndida imagen y ahora manténganse en mente que una imagen en la Biblia se les dijeron que no adoraran a las imágenes y había muchas en Babilonia. Así que en la mente judía el reconocer la idolatría era prohibido. La imagen tenía una cabeza de oro puro y su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido y el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las arenas del verano. Estos metales pesados de repente se hicieron como el tamo y se los llevó el aire. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. No se encontró, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte y llenó toda la tierra. ¿Qué significa este sueño? Este es un resumen del sueño y ahora vamos a meternos a la lección y vamos a ver el inicio del capítulo 2 y punto por punto lo vamos a repasar viendo juntos este capítulo porque este sueño de las edades nos da un panorama de la historia desde el momento que Nabucodonosor tuvo el sueño hasta el final de este mundo. Y trata de ver dónde nos ubicamos en el esquema del tiempo al estudiarlo. Y con esto en mente, como introducción, vamos a adentrarnos a la lección. Y dicho sea de paso, aquí está. Este es un amigo mío que tuvo una organización evangelística y me dio esta imagen y posiblemente hago referencia a Melvin aquí. Le voy a dar un nombre. Espero que nadie se llame Melvin aquí. Vamos a adentrarnos al estudio, iniciando con la pregunta número 1. Y yo veo que una de las mejores formas de enseñar es el formato de preguntas y respuestas. ¿Por qué Dios le dio este sueño al rey de Babilonia? Y ahí lo vemos en la Biblia. Todas las referencias las vamos a encontrar en Daniel 2, 28. Hay un Dios en los cielos que revela ¿qué? Los misterios y le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que acontecerá en los postreros días. Los secretos del futuro se revelan en este sueño, dice el profeta Daniel. Bueno, cuando el rey tuvo este sueño por primera vez, no sabía su significado e instintivamente llamó a todos los sabios y consejeros. Llegaron ellos y les dijo, tuve un sueño, no sé lo que signifique.
Y ellos estaban recibiendo sueldo, tiempo completo, y eran los astrólogos y los magos y las personas que leían los naipes. Y bueno, ¿qué significa esto? Y bueno, dinos el sueño y te vamos a dar su significado. Y sabes, ¿alguna vez has tenido un sueño y cuando te levantas vívido y a los 20 minutos se te hace difícil entender o recordar? Porque el cerebro sucede en diferentes partes del cerebro. Bueno, ya se me está olvidando los detalles. Ustedes deben ser magos. ¿Cómo sé yo que no están manufacturando, que se están inventando una interpretación? Demuéstrame que tengan habilidades sobrenaturales para interpretar el sueño. Dime lo que es el sueño, y entonces sabré que me podrán dar la interpretación. Mira nomás, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dicen ellos. No, así no funciona. Tú danos el sueño y nosotros vamos a inventar, no, te vamos a dar una interpretación. Y él dijo, no, y se empezó a enojar porque ellos estaban haciendo excusas y él quería tener la respuesta del significado de este sueño. Y por eso se irritó. Y la pregunta número 2, cuando los consejeros del rey no pudieron revelarle e interpretar el sueño, ¿cuál fue la orden de Nabucodonosor? Y el rey dijo, y aquí lo podemos ver, la respuesta en 2:12, el rey mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y en este punto tengo que darles un trasfondo. Les dije que Nabucodonosor había conquistado Jerusalén hace unos años antes. Y entre a las personas que habían traído al reino con tantos otros millares de judíos, trajo a algunos de los príncipes de la línea real, les entrenó en el lenguaje de los babilónicos como para que ellos puedan estar entre los consejeros y también podrán representar a los millares de judíos en el reino. Sabía que los judíos eran personas muy sabias, conocía el templo de Salomón y más, lo había destruido, eran sofisticados y los voy a entrenar, dice, en nuestro idioma. Y eran parte de los sabios, pero no los habían invitado aquí cuando él quiso la interpretación del sueño. Y al hacer el decreto de matar a todos los sabios, finalmente Daniel y sus 3 amigos, y tal vez ya saben sus nombres, Sadrach, Misach y Abednego, escuchan del asunto y se preocuparon. ¿Y pero por qué pasa esto? Número 3. Cuando Daniel supo del decreto de muerte, ¿qué le pidió al rey? ¿Y qué le dijo a sus amigos? Y aquí tenemos la respuesta. Daniel entró y le pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Y luego sigue diciendo, Daniel fue a su casa porque el rey le dio tiempo. Él quería saber lo que era el sueño. Y él dice, bueno, si los mato todos, no voy a saber lo que era el sueño. Y aquí habían jóvenes que él había probado y que eran muy brillantes, con integridad, eran fieles a su religión, cuando otros habían claudicado. Y ellos dijeron, dame un tiempo y le vamos a dar al rey. Y bueno, pues no quiero perder esta oportunidad. Así que dijo, bueno, voy a ver lo que saben ellos. Así que entonces él fue a su hogar y él se lo hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Así que llegaron a la casa y tuvieron una reunión de oración y bueno, sabían que tendrías que soñar algo que yo había soñado y me lo dices o te mueres. Así que tuvieron mucha oración. Cuando el Señor reveló el sueño de Daniel, ¿a quién rindió alabanza y crédito? Él pudo haber dicho, mira, yo tengo las habilidades sobrenaturales, necesito un aumento de sueldo. Quiero que me promuevan. Él no lo dijo. Él dijo, yo te agradezco, oh Dios de mis padres. Y luego le dijo a Nabucodonosor, hay un Dios en el cielo que revela los secretos. Y ahí está nuevamente esa palabra. Hay un secreto que se revela del futuro. Ahora sí nos vamos a adentrar al sueño. Imagínate, cuando Daniel viene ante el rey, empieza a decirle al rey lo que él vio en su sueño. Imagínate a Nabucodonosor ahí sentado en su trono, con boca abierta, fascinado por lo que estaba escuchando. ¿Y cuáles son los 2 objetos que dijo Daniel que el rey había visto en el sueño? Él dice, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Anteriormente en Daniel,
habla acerca de una imagen como un león y como un leopardo y como un oso, y nos habla acerca de estas imágenes como los animales. Esta imagen no se conecta con un animal, y la mayor parte de los eruditos están de acuerdo que es como un hombre, porque habla acerca de los dedos de los pies y los brazos y las piernas, y las imágenes de los artistas hacen una representación más o menos como lo que tienen en las imágenes de los tallados de los babilónicos. Así que aquí hay cierta precisión con este cuadro que vemos en este momento. Y aquí vemos una gran imagen. Y luego lo segundo, además de la imagen, viste que había una piedra. Así que tenemos dos cosas principales que son raras en este sueño. Uno es una piedra y otro es una estatua. Uno representa el reino de Dios. El ídolo representa los reinos del hombre. Y ahora, cuando los judíos hicieron su altar, Dios les dijo, ni siquiera lo toquéis con un cincel, porque lo has contaminado. Toma piedras y construye mi altar de 12 piedras ásperas. Ellos no querían que la gente se metiera con los idolatrías. Los 10 mandamientos, el centro del reino de Dios. Es decir, tenemos todo lo que es santo, la montaña, la ciudad, el templo, el arca, todo lo santo de los santos. Lo único que estaba dentro del arca eran las tablas de piedras escritas por los dedos de Dios. En la mente judía, esta piedra que destruía la imagen era el reino de Dios. Así que tenemos estos dos elementos opuestos en el sueño. Así que vamos a descifrar lo que viene aquí. Daniel les cuenta el sueño. Y ahora Daniel le empieza a contar el significado. Después de contarle acerca del sueño, le dice, mira, imagínate que el rey está al cielo. Sí, eso es exactamente lo que vi. Claro, eso lo soñé. ¿Cómo lo supiste? Y ahora está emocionado el rey. Así que cuando Daniel se dispone a contar el significado del rey, ¿será que el rey va a dudar de la certeza de sus significados? No. Si yo tengo un sueño vívido y tú me dices exactamente lo que yo soñé, y después me dices, te voy a dar su interpretación, yo te voy a escuchar. El monarca está totalmente conectado. Número 6, ¿qué representa la cabeza de oro? Daniel le dijo al rey, tú eres la cabeza de oro. El reino, la visión de todos los imperios del mundo va a iniciar con este imperio prominente de Babilonia y va a llegar hasta el final de los tiempos. Y se van a dar cuenta que ahí estamos ahora, y empieza con la cabeza de oro. Y posiblemente hizo que Nabucodonosor se sintiera bastante bien cuando lo dijo, eres esa cabeza de oro. Y bueno, si tú te quieres llevar bien con el rey, tú le vas a decir, no le cuentes nada más, eres la cabeza de oro, ¿verdad? Eres el principal de todos. ¿Y por qué le dijo que Nabucodonosor iba a ser la cabeza de oro? Es porque este sueño desarrolla todos los imperios de este mundo que iba a impactar al pueblo de Dios en las Escrituras desde el tiempo de Daniel hasta el final de los tiempos. Durante el tiempo de Daniel, el pueblo de Dios había sido conquistado y estaban desparramados por todo el mundo. Los reinos que se mencionan al estudiar esta noche no se representan todos los reinos del mundo. No vas a encontrar ninguna referencia. A inicio de año estuve en China. He estado allí varias veces. Pero pudimos llevar a cabo una campaña evangelística pública en una ciudad de 6 millones de personas. Fue maravilloso porque esto fue algo televisado. Tuvieron un gran imperio, aún en los tiempos de Nabucodonosor. Y si saben la historia, había grandes imperios entre los mayas, también entre los incas en Sudamérica, y también en el sudeste de Asia. Había tantos diferentes imperios, pero los reinos que fueron mencionados en este sueño son los que hicieron un impacto directo sobre el pueblo judío al inicio de el sueño y también para las demás personas al final del sueño. Esto está delineando la historia del mundo. A Babilonia se le llama la cabeza de oro porque era un imperio dorado. Es algo fascinante. Tengo algunos datos aquí que provienen del historiador antiguo Heródoto,
que habla acerca de Babilonia. Es decir, algunos de los arqueólogos dicen que es tan fenomenal que ni siquiera pueden creer su veracidad. Pero el historiador griego de 450 a.C., Heródoto, nos dice que las paredes que rodeaban la ciudad tenían unos 90 kilómetros. ¿Te imaginas? Había suficiente espacio ahí en esa explanada. Los muros tenían aproximadamente 91 metros de altura y un espesor de 24 metros abajo y 7.5 metros arriba, en las cuales podían pasar 2 carretas tiradas por 4 caballos como una autopista. Y esto es durante los 45 años del reinado de Nabucodonosor, que fue cuando en su pleno esplendor, una ciudad cuadrada con aproximadamente unos 24 kilómetros por cada lado, con muros de ladrillo cubiertos con ladrillos vidriados de color azul y oro. Y detrás del muro principal había otro muro de unos 23 metros de espesor. El río Éufrates corría por debajo de los muros, irrigando la ciudad entera. Había más agua en el río en aquel tiempo porque ahora lo está utilizando Turquía y otros países en el norte. El Éufrates antes tenía mucho más agua que ahora. Y tenía también una trinchera profunda llena de agua alrededor de las paredes. Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo que podemos ver en la pantalla. Nabucodonosor se casó con la hija del rey de los Medos y ella quedó decepcionada porque el imperio Medo en el norte tenía montañas. Pero Babilonia es una tremenda planicie, así que ella sentía nostalgia por su hogar y él le dijo: no te preocupes, querida, te voy a construir una montaña y la voy a poblar de árboles. Entonces él construyó unos jardines en terrazas y como tenían que regarlos, crearon algunas máquinas para poder tomar y levantar el agua y caían en cascada como para irrigar esos jardines. Estos fueron hechos por los hombres. Sin embargo, ellos construyeron bombas para el agua aún en aquellas épocas. Tenían toneladas de oro en todas partes. Tenían una mesa de oro que pesaba toneladas y tenían estatuas de oro. Y realmente fue un reinado de oro. Y tal vez debiéramos leer un poquito acerca de lo que nos dice, acerca del tamaño de Babilonia y las maravillas que había en este lugar. Sin embargo, este era un reino dorado. Y si uno lee en Daniel 4, Nabucodonosor en realidad era tan orgulloso del imperio que él caminaba por sus balcones y decía: ¿acaso este no es el gran reinado que yo había construido para mí mismo? Y él era la cabeza de oro. Una de las cosas interesantes que escuchamos y que estudiamos en este momento, estudiamos Babilonia antigua. ¿Y sabe lo que es? Nuestro hijo estaba en la Marina hace unos años y él estaba en Irak. Y ahora Irak está en las noticias con ISIS. Y cuando uno lee en la Biblia acerca de Jonás y Esther y Daniel y Ezra y Ezequiel y Nehemías, cada uno de ellos entraban y salían del mismo territorio que está en los encabezados en estos días. Los guerreros ISIS, depende de cuál elemento estás hablando, luchan ahora para construir, para restaurar un imperio califato, porque se han inspirado por lo que Nabucodonosor una vez tuvo en esa región de antigua Persia. Les gustaría tener su propio imperio, porque los países islámicos están divididos. Y mira, es un mapa, es el mismo territorio. Algunos podrían o no saber que Saddam Hussein era su gran ambición también, que él pudiese restaurar la gloria antigua desde los días de Nabucodonosor, cuando eran un imperio mundial. Y aquí había una foto donde había un póster de Saddam y él dice que es la reencarnación de Nabucodonosor. El Nabucodonosor que decimos o que hablamos esta noche es el Nabucodonosor II, pero como nadie conoce el primero, pues no lo vamos a mencionar. Él es el primero y él es el único. Este es el ejemplar de una moneda acuñada por Saddam Hussein con su rostro enfrente y una visión de Nabucodonosor en la parte de atrás. ¿Y por qué crees que invadió a Kuwait? Él quiso expandirse para poder dominar todo el petróleo y ser el líder del mundo islámico y poder restaurar la gloria antigua. Hay una profecía judía que dice que Babilonia jamás sería restaurada. Y Nabucodonosor quiso evitar esa profecía y él dedicó no Nabucodonosor, Saddam Hussein.
Él dedicó $500 millones tratando de restaurar la antigua Babilonia de acuerdo a como decía la profecía judía que no podría ser. Y en medio de este primer intento, vemos algunos de los trabajadores aquí, la guerra del Golfo. Y eso detuvo el proceso, se le gastaron todos los recursos y estaba a punto de empezar la reconstrucción cuando se desató la Segunda Guerra del Golfo y finalmente fue arrestado y tuvo un final desafortunado. Aquí está la profecía que encontramos en el libro de Isaías. Habla acerca de lo que sucedería a la antigua Babilonia después de Nabucodonosor. Dice, y Babilonia, y esto es Isaías 13, 19 al 21, y Babilonia, hermosura de reinos, de los ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como cuando Sodoma y Gomorra las trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella generación en generación, ni llevará allí la tienda el árabe, ni los pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas serán llenas de hurones, y ahí habitarán avestruces y saltarán las cabras salvajes. Y uno va este día y no hay nada, nunca pudo reconstruir. Había algunos lugares turísticos y quería que fuera la capital, pero Dios lo detuvo. Regresamos a Daniel, que hablaba con Nabucodonosor. ¿Qué es lo que sucede después de esto en el sueño? Él se detuvo ahí en la cabeza de oro, el número 7. ¿Será que duraría para siempre el reino babilónico? Él dice, después de esto, este es el resto del sueño. Después de ti, ¿qué vendrá? Otro reino. Eso lo pueden escribir. Es inferior a ti. Si yo no puedo tener oro, me contento con plata. Sin embargo, la onza de plata no es lo mismo que una onza de oro. Los minerales disminuyen en valor en la medida que van bajando. Sin embargo, aumentan en su dureza. Todo a través de la imagen. Y lo acabo de notar, y después hablaremos más de esto. Otra profecía de lo que hablamos es qué va a pasar en Babilonia, y eso sucede en Jeremías. En Jeremías 25:12 dice, voy a castigar al rey de Babilonia, y no fue al rey Nabucodonosor, bueno, también a él sí, pero fue a su nieto que fue castigado. Voy a castigar al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, y la tierra de los caldeos lo voy a convertir en desolación. Y eso es lo que encuentras en este momento en esta región. La Biblia nos dice también, al llegar al capítulo 5 de Daniel, y vamos a poder ver todo el libro de Daniel hoy, el capítulo 5 nos habla acerca de cómo sucede. Nabucodonosor, él tuvo un reinado de 45 años y finalmente se convierte, si lees el libro, al final, después de varios episodios, él, al final de su vida, alababa al Dios de los judíos, creía en él. Y tal vez lo podríamos ver en el cielo si llegamos ahí. Sin embargo, su nieto fue diferente. Su nombre fue Belsasar. El papá de Belsasar, Nabonido, estaba fuera del reino, tratando de defender al reino de todos los demás reinos que procuraban atacarlo. Se le había dejado a Belsasar en cargo y era el segundo del reino, y en ese momento le decían rey. Sin embargo, él tuvo una fiesta, y la razón de tenerla es porque todos estaban rodeando a los babilónicos, los medos y los persas, tratando de conquistar a la ciudad. Sus paredes eran tan masivas que el rey joven menospreció la amenaza. Ellos no pueden entrar. Así que tuvieron una gran fiesta. Dice, bueno, tenemos suficientes alimentos como para aguantar un sitio de unos 20 años. Saben que la guerra es muy caro para tener una guerra. Y cuando uno sitia una ciudad, mientras más pueden aguantar, si no puedes conquistar la capital, no puedes alimentar a tu ejército para siempre. Jerusalén fue sitiada durante 2 años con Nabucodonosor antes de caer. Masada, en Israel, fue sitiado por 3 años por los romanos y tuvieron alimentos suficientes como para aguantar el sitio. Y los judíos tiraban los alimentos por los muros para mostrarles que no tenían miedo. 3 años para construir una rampa para poder dominar. Muchos ejércitos han fallado porque no han podido aguantar el sitio por la economía. El rey dijo, bueno, se te van a acabar los recursos antes que nosotros. Tenemos suficiente agua que viene, tenemos alimentos y tenemos el tamaño de la ciudad. Por eso tuvieron una fiesta y el rey se dispuso a beber en la fiesta.
Y luego, para mostrar que su rey era más poderoso que todos los demás, los ídolos que él adoraba, dice, ¿acaso no tenemos tantas vasijas hermosas de Jerusalén? Quiero beber de esas vasijas y quiero brindar a mi Dios utilizando las copas de Jehová. Estaba burlándose del Dios de la Biblia y por eso pidió a